El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están específicamente conectados entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o aquello que puede entenderse como un instinto, como el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen sus principales bases neurológicas en esta red de neuronas. Así pues, en el centro de la unidad de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. Este sistema cumple con algunas funciones como la génesis o el inicio de las emociones, la motivación, la memoria a largo plazo, la olfacción en comportamiento sociosexual y la supervivencia. Es decir, en otras palabras, se podría decir que el sistema límbico eh, es algo como lo que un juez que determina qué merece ser aprendido y de qué modo ser memorizado o aprendido de las sensaciones, las placas dolorosas que nos produce cada situación. Es decir, que el sistema límbico depende del modo en que se aprenden los valores positivos o negativos de cada de las experiencias que se viven, pero además de modo en que el sistema límbico influya en nuestra manera de aprender, irá teniendo respuestas de nuestra personalidad. ¿O no? Siguiente diapositiva. Ya. El sistema límbico cuenta con algunas partes ya que no solamente es una estructura como tal, y a continuación se van a ir nombrando cada una de ellas. A empezar con el tálamo. Una de las zonas del diencéfalo más involucradas en la regulación de las emociones por su conexión con la glándula pituitaria y por algo en el sistema endocrino y con otras partes del cuerpo en que se liberan todo tipo de hormonas. Este está conformado con un conjunto de sustancias gris o cuerpos neuronales formados por dos estructuras encefálicas como una formación de nuevo o una parte ovalada, por así decirlo, como un huevo, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además tienen una misma forma y tamaño. Guardan una disposición simétrica, al igual que dos hemisferios cerebrales que se cubren. Se comunican entre sí a través de un espacio o puente que se mantienen unidas y se llama conexión intertalámica. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro, y es parte superior del tronco cerebral y a su vez el diencéfalo está compuesto por el tálamo y por el hipotálamo, que este se encuentra debajo del tálamo. Más adelante se le va a hablar sobre el hipotálamo. Ya, entonces, esta es una estructura del tálamo que es básicamente es un amontonamiento de cuerpos neuronales por esas estructuras de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos del tálamo, los cuales serían los núcleos de conexión específica, los inespecíficos y los de asociación. Los de conexión específica, estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializados en el trabajo con este tipo concreto de datos proveniente de un sentido específico como su mismo nombre lo dice. La conexión inespecífica manda información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Es inespecífico. Entonces, los núcleos de asociación forman parte del circuito de información que comunica la corteza cerebral con las estructuras subcorticales. Siguiente diapositiva. Ya. Además, el tálamo además cuenta con diferentes tipos de neuronas. Pues el tálamo está compuesto por neuronas y células gliales, como cualquier otra parte del cerebro. El tálamo solo tiene razón de ser si está conectado con otras zonas del sistema nervioso, y esto puede reflejarse en el tipo de neuronas que lo componen. Entonces, desde el punto de vista funcional se clasifican las neuronas del tálamo en interneuronas locales y en neuronas de proyección. Las interneuronas locales, estas células nerviosas, se encargan básicamente de hacer que la información llegue desde otras partes del sistema nervioso y se proyecte en el tálamo, transformando una nueva serie de datos. Por lo tanto, su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo,
suponen aproximadamente entre el 25% de las neuronas del tálamo. Entonces, las neuronas las de proyección, estas en cambio representan el 75% de neuronas talámicas. Entonces, estas células nerviosas se encargan de mandar información afuera del tálamo hacia la corteza cerebral. Ya, las funciones como tal, pues esta es la integración de datos sensoriales, que esta depende o es una de las primeras paradas del cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. Y el tálamo procesa información sensorial, descarta las partes que no son demasiadas importantes y la manda al resultado final, que es hacia la corteza cerebral, donde esta información seguirá siendo procesada. Después también otra de las funciones es el ciclo de sueño y vigilia. Esta función, además de ser fundamental para regular toda actividad nerviosa en general, también está relacionada con las siguientes, que es la atención y la conciencia y la regulación de las emociones. Siguiente diapositiva. Ya. El hipotálamo. El hipotálamo mantiene una intrincada red de relaciones con las áreas corticales superiores y con el resto del sistema límbico, principalmente con la amígdala. Esta es una conexión de núcleos específicos con sus fibras nerviosas asociadas. Es un centro de integración de varias y múltiples importantes funciones de regulación homeostática del organismo. Vincula funcionalmente el sistema nervioso autónomo con el sistema endocrino. El siguiente diapositiva. Ya. Al hablar de las funciones del hipotálamo, se tiene que regular la temperatura corporal en homeotermos. También la sed es producida, la sed y la producción de orina. O sea, el control básicamente el balance del agua y las sales del organismo, la ingestión de alimentos, las contracciones uterinas y eyección de la leche en mamíferos. Coordina el sistema nervioso autónomo, lo que afecta la actividad del músculo liso y el cardíaco, así como las glándulas exócrinas, y juega un papel fundamental en el comportamiento y las expresiones de las emociones. Parte de estas tareas las realiza mediante el intercambio o a través de la glándula pituitaria. Ya, esto es un centro integrador reflejo, ya que recibe señales receptores sensoriales internos y las respuestas se envían órdenes a través de las vías que intervienen en muy pocas sinapsis para generar rápidamente las respuestas reguladoras. Entonces, un ejemplo de esto sería que cuando una persona tiene frío, comienza a titiritar o a temblar para producir así el calor. Y también lo que hace es o provoca una notable eh, disminución sanguínea por medio de una vasoconstricción, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos más superficiales. Gracias. Ok. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se sabe que es una estructura subcortical situada entre la parte del lóbulo temporal y medial. Este elemento también posee una conexión con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo especial como relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y a la funcionalidad de todo el organismo. También se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que, su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuestas correspondientes a las mismas, provocando una respuesta tanto fisiológica para la preparación de una respuesta conductual. La amígdala también es el principal control de emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo la respuesta de satisfacciones o miedo. Según sus conexiones, no solo se produce una reacción emocional, sino que, debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite una inhibición de conductas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las funciones de la amígdala cerebral, vamos a tener la primera función, que es la integración de las emociones y las respuestas autónomas. ¿Qué quiere decir? Que la amígdala gestiona con gran presión la emisión o la inhibición de respuestas emocionales, ya sea a nivel consciente como inconsciente.
siendo su función más estudiada y una de las más relevantes que nos permite asociar a las experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o aversión. Como segundo punto está también la gestión del miedo y de lucha o huida. En este caso, una de las funciones principales de la amígdala y el hecho de que sea una pieza clave para una supervivencia es la gestión del miedo. A nivel filogenético, este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo potencialmente amenazador para la integridad física. El siguiente punto es el aprendizaje emocional. El aprendizaje está asociado y condicionado también que resultan influidos en gran medida por esta actuación de la amígdala cerebral. Esta estructura permite la elección de estrategias a aplicar ante la presencia de estímulos, así como detectar situaciones que en dichas estrategias son también aplicables. Como cuarto punto tenemos la memoria, que junto con el proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta a la estructura de recuerdos. Esto es debido a la asociación de recuerdos con estados emocionales, que nos permiten tener una mayor conexión y fijación del material a recordar, permitiendo su correspondiente consolidación. En quinto punto vamos a tener la regulación de la conducta sexual, que la conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala, además de permitir una asociación de los diferentes estímulos con el placer, la vinculación emocional entre los individuos y una asociación con el mantenimiento de relaciones íntimas son debidas, entre otras estructuras del complejo amigdalino. Otro punto a favor de la amígdala cerebral es la agresividad, que también se encuentra vinculada. Y mediante estudios realizados hasta el momento se indican que el mal funcionamiento de esta provoca la pérdida de reacciones de agresividad o autodefensa, mientras que una hiperestimulación de la misma provoca reacciones extremadamente agresivas y violentas. Ahora, como último punto tenemos la respuesta de saciación, que es otro de los aspectos que pertenecen a la amígdala cerebral y tiene una influencia sobre el control de la ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la homeostasis corporal. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablarles un poco acerca de la corteza orbitofrontal, la cual se denomina así debido a la región de la corteza cerebral, la cual parte eh, en la zona frontal y tiene gran importancia en la regulación de la conducta social. Bueno, esta corteza también se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, hallándose en ambos hemisferios cerebrales, tanto derecho como el izquierdo, situándose aproximadamente a la altura de la órbita de los ojos. Su importancia es que está implicada en una gran cantidad de funciones e incluso en el establecimiento de los denominados de la personalidad. Ello es debido a que su propia actuación, a que estamos ante una parte del encéfalo altamente conectada con un gran número de regiones cerebrales y nos permite, mediante sus múltiples conexiones, para poder destacar en parte del sistema límbico. Esta región cerebral también tiene cierta importancia histórica por ser el área que se lesionó en el primer caso que, bueno, se conoció y se documentó de un sujeto con lesiones cerebrales en la parte frontal del cerebro, que vivió para contarlo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto
Bueno, disculpen. Bueno, las funciones de la corteza orbitofrontal tenemos en primera instancia la regulación de la conducta social. Una de las más conocidas es esta, debido a que, como hemos mencionado en la introducción, es la que contribuye a regular la conducta social. Esto es gracias a la corteza orbitofrontal. Somos capaces de ajustar nuestros actos y palabras a las situaciones de personas y tipos de interacciones que tenemos con las mismas. Como segundo punto, tenemos la inhibición conductual. Otra de las funciones claves en la corteza orbitofrontal resulta fundamental, que es la inhibición de la conducta. Es decir, gracias a esta región cerebral, entre otras, somos capaces de no hacer lo primero que se nos pase por la cabeza. Tercer punto, vamos a tener la implicación de la personalidad. No se puede decir que la personalidad radique únicamente en la corteza prefrontal, pero esto es que se ha observado que la alteración de esta región cerebral puede tener graves repercusiones en la forma de ser de una persona. Como cuarto punto está la gestión emocional y de la agresividad. Algo en parte viene vinculado a los anteriores aspectos, ya que deriva de gran medida sus conexiones con el sistema límbico, es la implicación de la corteza con la gestión emocional, especialmente en lo que es referente al control de respuestas defensivas y agresivas. Quinto punto, tenemos sistemas de recompensa, castigo y aprendizaje. Mediante estudios que se han realizado en relación para esta corteza, se han demostrado que esta región, especialmente en lo que respecta a sus áreas mediales, están relacionadas con la sensibilidad y el aprendizaje de la relación entre conducta y refuerzo. Como sexto punto, tenemos la integración de la información en sentidos de experiencia, que se sospechaba previamente que existía una implicación por parte de la corteza en ello. Recientes investigaciones, demostraron que esta corteza se activa y permite integrar la información sensorial actual con la información previamente acumulada de los momentos anteriores. Análisis en la toma de decisiones. Como siguiente punto, se dice que están directamente relacionados con lo anterior. Se ha indicado que la corteza tiene una gran implicación a la hora de toma de decisiones, dada la integración de información del anterior punto y su análisis. Y como último punto vamos a tener la motivación y planificación, que es otra de las áreas que se ha visto estimulada por esta corteza, es en la capacidad para motivarse, especialmente a la hora de tener iniciativa hacia la conducta o mantenerla. Gracias. Ok. Wilson Sánchez. Doctor, que todavía falta. Falta todavía, disculpe. Todavía falta un tema. Sí, yo sé. Wilson. ¿Está? Sí, doctor. Wilson, ¿cuál sería entonces la actividad exclusiva de la amígdala, de acuerdo a lo escuchado? ¿Cuál sería entonces el porqué de la amígdala y qué actividad tiene? La amígdala cumple diferentes tipos de funciones. Además, la amígdala también puede cumplir funciones inmunitarias. Pero ese tipo de amígdala también, en la amígdala cerebral, esta va a cumplir funciones como memoria, regulación de conducta sexual. También puede cumplir funciones de agresividad, incluso se ha demostrado. Y también integran las emociones y respuestas autónomas. ¿Y el hipocampo? Ese es el de la memoria, doctor. Exclusivamente de la memoria. Sí. Ok.
Joana, Dígame, doctor. ¿qué función cumpliría la amígdala, Joana? Tiene que ver con lo que es las emociones y las respuestas automáticas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles respuestas? Por ejemplo, el luchar si está frente a una situación difícil, o el huir y presentar también enojo, ira. Ok. Bueno, al final vamos a ver características, vamos a complementar lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Y Henry en su momento. Ok. Nuria, sigamos, por favor. Ok, buenas tardes. Me ha tocado seguir con la exposición y mi tema es las vías dopaminérgicas. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada debemos de saber de que la dopamina es un importante neurotransmisor. Arvid Carlson en el año de 1959 la descubrió. Este neurotransmisor está involucrado en varias enfermedades como lo que es el Parkinson o desorden de déficit de atención, también conocido como síndrome de hiperactividad. Siguiente, por favor. Ok, entonces, las vías dopaminérgicas se han clasificado en 4 vías, que son la vía nigroestriada, la vía mesolímbica, la vía mesocortical y la vía tuberoinfundibular, que son las que se encuentran en la imagen que está ahí. Siguiente, por favor. Ahora nosotros vamos a hablar de cada una de estas vías, pero antes de empezar a hablar de la vía nigroestriada, que es la primera vía que nos toca, debemos de saber de que todos los tractos que existen en la corteza suelen producir radiaciones que van a encargarse de mover la gran parte de nuestro cuerpo. De hecho, en la imagen que tenemos aquí al lado tenemos unos pedúnculos cerebrales que suelen ser o son de tracto córtico espinal y sirven para la función del movimiento motor. Ahora, entre estos pedúnculos cerebrales y los núcleos rojos que se encuentran aquí, se encuentra una sustancia muy importante que se la denomina como la sustancia negra. Ahora, esa sustancia negra tiene dos pars o dos partes, una pars compacta y una pars reticular. Y de estas dos pars, una es la más importante, que es la pars compacta. ¿Y por qué es la más importante? Pues porque ella es la que se encarga de producir dopamina. ¿Ok? Ahora, esta sustancia suele tener varios objetivos. O bien puede ir a la corteza, puede ir también a las bases del encéfalo, pero existe un área que es la más importante de todas. Y para nosotros poder entender, debemos de saber de que existen unas estructuras en el cerebro que las denominamos como los núcleos basales. Y tenemos un núcleo caudado, que, bueno, un dato importante es que cuando existe una degeneración a nivel de este núcleo, suele producir una enfermedad neurológica que se la conoce como la enfermedad de Huntington. Ahora, nosotros también tenemos un núcleo que tiene forma de lente. Este núcleo se lo conoce como núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular a su vez tiene otras porciones, como lo que es el globo pálido externo, globo pálido interno y el putamen. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido esto, vamos ya a hablar de la vía nigroestriada y vamos a saber de por qué se llama así. Para esta vía, el putamen, que es una de las estructuras que se encuentra a nivel del núcleo lenticular, se une junto con el núcleo caudado en una cierta porción y me forma un cuerpo que se lo denomina como el cuerpo estriado. Ahora debemos saber de qué es importante esta sustancia negra, porque su objetivo principal que tiene es producir aferencias que vayan hacia ese núcleo estriado, ¿verdad? Y esta proyección es producida gracias a la dopamina. Ahora, este cuerpo estriado es una de las zonas muy importantes para el aprendizaje motor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar recién, cuando estamos aprendiendo a nadar, ¿qué sucede? Nosotros ocupamos toda nuestra concentración en esta corteza motora para aprender a manejar. Pero en tan pronto nosotros ya empezamos a dominar este acto, o más bien lo repetimos y lo repetimos una vez y otra vez, hagan de cuenta de que todo este aprendizaje motor que nosotros hacemos normalmente en un inicio en la corteza motora, ¿verdad? Se va a ir a sitios donde estamos menos desarrollados. O sea, porque cuando nosotros recién estamos empezando a manejar, vendría a llamarse como un componente enteramente consciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos aprendiendo a manejar y alguien nos está hablando y nosotros decimos, no, espérate que no puedo hablar mientras estoy manejando. Pues es por eso,
porque es un componente enteramente consciente. Entonces, por ejemplo, uno dice, no sé cómo mi hermano, cómo mi mamá pueden hablar mientras están manejando, pero es por esto, porque ellos mientras más han repetido esta acción, hagan de cuenta de que esta acción migra o se transfiere a programas motores que ya no son conscientes, por así decirlo, se hace costumbre. Entonces, estos programas que no son conscientes son dados en gran parte por el cerebelo, la corteza motora primaria y el cuerpo estriado. Ahora, resumiendo, el cuerpo estriado se encarga de aumentar los movimientos que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, también si nosotros quisiéramos alcanzar algún objeto, ¿ya? ¿Qué sucede? Nosotros vamos a estimular los músculos específicos para alcanzar aquel objeto, pero a su misma vez debo de inhibir los músculos que me eviten que yo alcance aquel objeto. Es como, por ejemplo, si yo quisiera alcanzar un foco. Para poder alcanzar un foco, yo debo de estimular mi tríceps, pero a su misma vez debo de inhibir mi bíceps. Entonces, así es como funciona. La vía negra estriada se llama así, porque entonces va desde la sustancia negra y se proyecta al cuerpo estriado. Esta vía tiene dos principales funciones. Uno es iniciar los movimientos deseados y la dos es evitar los movimientos no deseados. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo estriado en realidad se encarga de activar o puede iniciar con estos dos componentes, que son el globo palio externo e interno y el putamen. Debemos de saber de que la vía que se encarga de iniciar los movimientos se la conoce como la vía directa, mientras que la vía que se trata de inhibir los movimientos se la conoce como la vía indirecta. Ahora, esto es importante. Cuando nosotros tenemos dopamina, nosotros lo que queremos es aumentar los movimientos deseados y disminuir los movimientos no deseados. O sea, el hecho de que nosotros liberemos dopamina tiene como último efecto en esta vía neuroestriada aumentar la vía directa, pero disminuir la vía indirecta. Ahora, muchos se preguntarán por qué se le llama sustancia negra o por qué tiene esta característica, este color. Si nosotros recordamos, la dopamina es una sustancia que se sintetiza a partir de un aminoácido muy importante que se llama la tirosina. Ahora, hay que recordar de que la tirosina es un compuesto que se puede convertir en melanina. Y la melanina, como ya todos sabemos, es aquella que le da la coloración a la piel. Entonces la sustancia negra es así, con esta característica de este color, porque en cierto punto ya tiene melanina, ya que aquí se sintetiza también. Entonces, existe una enfermedad también en la cual se da por la degeneración de esta sustancia negra. Siguiente, por favor. Y esta enfermedad se la conoce como el Parkinson. Si se degenera en Parkinson, ¿qué va a suceder? Nosotros no vamos a tener dopamina. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a poder iniciar los movimientos. Por eso es que estas personas van a estar en cierto grado de bradicinesia. O sea, van a aumentar los movimientos no deseados y por eso estas personas van a tener ciertos grados de temblor, estando en estado de reposo. Ahora, si yo a un paciente le doy un antagonista de dopamina, yo puedo causar un pseudoparkinsonismo. ¿Qué quiero decir? Que pues, este paciente puede llegar a tener bradicinesia, o sea que no se va a mover mucho, rigidez, marcha táctica también. Ahora, si yo le doy un medicamento, por ejemplo, un agonista dopaminérgico, a un paciente con Parkinson, yo puedo provocarle mucho movimiento en cambio, y eso se conoce como discinesia, ¿ok? Bueno, entonces de eso se trata específicamente la vía negra estriada, que baja la sustancia negra hasta el cuerpo estriado. Siguiente, por favor. Siguiente. La vía mesolímbica. Ok. La vía mesolímbica. Ahora, esta vía es diferente que la vía neuroestriada. Debemos de saber que para poder entenderla, debemos ubicarnos de que al frente del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico hay un área o una zona que se lo conoce como la zona o área ventral tegmental, o también conocido como la VTA. Esta zona es famosa porque se la conoce como la zona de recompensa. Básicamente, este sitio también produce dopamina, pero el objetivo de esta dopamina ya no es motor, como el que era en la vía neuroestriada, ¿ya? Sino que este sitio, el objetivo de ella, es llegar a un núcleo que se encuentra justo por debajo del putamen y del núcleo caudado, y ese núcleo se lo conoce como el núcleo accumbens, como el que se ve ahí en la imagen. Básicamente, este núcleo proyecta toda la corteza, pero hay un sitio en el cual tiene más proyección, ¿verdad? Y es un sitio que se encuentra por el cuerpo calloso, arriba del cuerpo calloso, y se la conoce como lóbulo del cíngulo. Ahora, tenemos que esta área ventral tegmental proyecta el núcleo accumbens, y este núcleo, por la cercanía que tiene con el cíngulo, proyecta también dopamina toda esa porción, casi por el cuerpo calloso, por toda esa porción.
Entonces es importante saber de que el cíngulo, el hipotálamo y el hipocampo, ellos forman parte de un circuito que se lo conoce como el circuito de Papez. Este circuito sirve para el sistema límbico. Y como ya dijeron mis compañeros, el sistema límbico, así como generalizado, es de las emociones. Entonces, el objetivo de esta vía mesolímbica, básicamente, es como la que nos da, en realidad, la moneda que nos dice cuando nosotros nos sentimos bien. Por ejemplo, como cuando sacamos 10 en una lección, 10 en un examen, cuando alguien nos abraza o inclusive cuando alguien nos agradece. Se libera del área ventral tegmental dopamina, que estimula la vía mesolímbica, la recompensa. Y esa es la que nos da la sensación de nosotros sentirnos bien. Ahora, hay que considerar varios puntos. Si nosotros recordamos, en el área límbica está muy asociada con lo que es los sueños. De hecho, hay estudios que dicen que cuando nosotros estamos en sueño REM, que no es la etapa más profunda del sueño, pero sí es la etapa en la que hay menos actividad muscular periférica, pero sí mayor actividad cerebral. Es decir, que estamos dormidos, pero estamos con los movimientos oculares sacádicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estaría tan loco pensar que una hiperactividad de esta vía mesolímbica, que tiene que ver con los sueños también, puede causar alucinaciones en vivo. Y esto se asocia con la esquizofrenia. Básicamente, la esquizofrenia es presencia de ideas delirantes. ¿Y qué es una idea delirante? Pues una idea delirante es algo que no existe. ¿Ya? Algo que... Ahora, imagínense que aquellos que tienen disminución de dopamina está asociado también con algunos daños en estado de depresión. Si yo, por ejemplo, doy un agonista dopaminérgico, o sea, yo estimulo la dopamina para tratar a algún paciente con Parkinson, no es raro que el paciente pueda llegar a tener alucinaciones en vivo, o sea, que pueda llegar a tener esquizofrenia. O sea, a pesar de no tener esquizofrenia, por así decirlo. O, por ejemplo, si yo le doy a un paciente con esquizofrenia un antagonista de dopamina, o sea, inhibo la dopamina, por ejemplo, un antipsicótico, pueda tener parkinsonismo medicamentoso. ¿Ok? De eso se trata la vía mesolímbica, también conocida como la vía de recompensa. Siguiente, por favor. Ahora nos toca la otra vía, que es la vía mesocortical. Esta vía mesocortical tiene cierto grado de, por así decirlo, de parecido con la vía mesolímbica. ¿Y por qué? Porque para esta área, hasta este punto, nosotros ya entendimos que cuando yo les expliqué la vía mesolímbica, tiene que ver de la unión del área ventral tegmental con el núcleo accumbens. Ahora imagínense de que se une el área ventral tegmental con el núcleo accumbens y se une a otra parte más, que es el área cortical. Por eso se denomina como vía mesocortical. Ahora, cada una de estas dos vías están conectadas. ¿Por quién? Por la dopamina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que del área ventral tegmental hay neuronas dopaminérgicas que van a liberar dopamina, es decir, a las neuronas del núcleo accumbens, que a su vez estas neuronas del núcleo accumbens también tienen receptores de dopamina, captan a su vez y ellas pueden producir y liberan más dopamina, ¿ya? A los receptores que existen en la corteza prefrontal, que es la que se encuentra aquí en esta imagen, se pueden darse cuenta, hay 3 puntos ahí, de la línea roja. Entonces, algo importante que hay que saber es que esta unión entre estos 3 puntos es una unión bidireccional. ¿Y por qué es bidireccional? Porque ella permite que haya un refuerzo en esta sinapsis, ya que cuanto más se activen estas 3 regiones, me refiero al área ventral tegmental, al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal, simultáneamente esto se solidifica más. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, que cuantas más veces yo me expongo a una experiencia que es placentera, más se solidifica esa sinapsis y es mucho más probable que yo vuelva a repetir esa opción para volver a obtener esa sensación placentera. Entonces, una vez dicho esto, nosotros sabemos de que debemos de saber de que este circuito por lo general está apagado. Y esto a grandes rasgos tiene sentido, porque es el circuito del placer. Y se tiene que activar cuando nosotros nos estimulamos con algo que sea relevante, con situaciones relevantes. Porque ya que ante cualquier cosa no vamos a sentir placer. O sea, ante que veamos una mosca, no vamos a decir, uy, qué placer ver una mosca, qué placer ver un carro. Claro que no. Por ejemplo, ¿dónde se activaría cuando nosotros comemos? El beneficio de comer. ¿Por qué? Porque comer es un reforzador natural, porque aumenta mi supervivencia. También existen otras situaciones, por ejemplo, está descrito de que, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos humanos sociales, o sea, no estamos hechos para estar solos tanto tiempo. Entonces nosotros necesitamos de compañía. Si nosotros llegáramos a dejar un ser humano aislado sin la posibilidad de hablar con otro durante mucho tiempo, esa persona va a presentar un daño mental. O sea, hasta este punto llega esta vía mesocortical. Por eso es que es muy importante. La vía también conocida como la vía del placer. Siguiente, por favor.
Ya por último, esta es la última vía, que es la vía túbero-infundibular o túbero-hipofisiario, que también se le denomina así. Para poder entender esta vía, como se dan cuenta, les he traído dos imágenes, ¿ya? En el hipotálamo, nosotros tenemos un núcleo, que se le denomina como el núcleo arcuato. Este núcleo prácticamente se encarga de sintetizar dopamina. Esta dopamina llega a la porción de la adenohipófisis. De que en la adenohipófisis es el lugar donde se localizan o se producen la cantidad de hormonas para estimular órganos endocrinos para la producción de más hormonas. Y con hormonas me refiero como la hormona estimulante de tiroides, la hormona del crecimiento y también la prolactina, que es la que se encuentra aquí, de la cual vamos a hablar. Todos ya sabemos que la prolactina en realidad se encarga de estimular los acinos mamarios para la producción de leche, ¿verdad? Ahora, interesantemente, en esta vía, la dopamina en el hipotálamo tiene como función principal inhibir la liberación de prolactina. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Normalmente en una persona debe estar la dopamina alta para inhibir la liberación de prolactina. Porque una persona en estado normal, una mujer que no esté amamantando, no puede tener prolactina produciéndose, obviamente que no. Por eso es necesario de que la dopamina esté alta. Si yo a un paciente le doy un antagonista de dopamina, es como que si yo quitara la barrera que me impide que la prolactina se produzca. Entonces, un paciente puede llegar a tener galactorrea, que es lo que se encuentra acá al lado. Siguiente, por favor. Bueno, y por último punto, ya para terminar, voy a hablar algo súper breve sobre lo que era la zona de activación de quimioreceptor. Prácticamente hay que tener en cuenta en la imagen que le tenemos acá, justo detrás de la protuberancia, casi cerca por el cuarto ventrículo, más o menos en esa zona, hay un área donde no hay barrera hematoencefálica. Y esa área se le conoce como el área postrema. ¿Qué pasa con esta área? Esta área sirve o se utiliza prácticamente para detectar cuando hay elevaciones de dopamina. Si esta área postrema detecta elevaciones de dopamina, evoca el reflejo del vómito. Y existen fármacos, por ejemplo, como la metoclopramida. La metoclopramida es un antagonista de dopamina, o sea, inhibe la dopamina, lo que hace que el área postrema no detecte la elevación de dopamina y no se estimula el área postrema, lo cual no hay vómito. Muchas gracias. Muy bien, Nuria. ¿Alguna pregunta del grupo? ¿No? No, doctor. Ok, qué importante el aparato límbico, qué importante las condiciones de las que estamos hablando, porque podemos entender aún más todavía las patologías neuropsiquiátricas que ya vamos a empezar la siguiente clase. Cuando hablamos de amígdala dentro del sistema límbico, lo explicaron muy bien, se entendió adecuadamente bien. Vamos a conceptualizar algunas cosas. Siempre y bajo cualquier contexto, amígdala es emocionalidad. Lo que le pregunté a los compañeros anteriormente, véanlo exclusivamente como emocionalidad. Toda condición, lo que nosotros podemos vivir cotidianamente, viene un componente afectivo con ello y por eso lo recordamos. Salgo, voy a comprar algo, me gratifico porque lo voy a comprar y porque lo necesito. Ese es el componente emocional. Voy a visitar a mis abuelos, voy a visitar a los nietos, a los hijos. Hay un componente de cada visita. Eso es lo que se va almacenando dentro del hipocampo, los recuerdos emocionales. Porque también podemos tener recuerdos sin capacidad de emocionalidad. Vamos a hablar exclusivamente de la amígdala ahora. Yo voy en un auto y de repente hay un accidente de tránsito. Y al visualizar a las personas que están en el accidente, me parece a mí que es un familiar. Apenas yo tengo esa exposición externa, mi amígdala comienza a funcionar, comienza inmediatamente a activarse y libera una sustancia. Esa sustancia se llama cortisol.
Y el cortisol es el que me da los efectos vagales, taquicardia, dolor de cabeza, mareos, zumbidos en los oídos, ganas de ir al baño, transpiración de las manos, opresión en el pecho, sensación de que me voy a morir, ¿sí? Y es lo que clínicamente lo podemos visualizar en la calle cuando vemos no necesariamente un accidente, pero sí algún evento que genere esa desesperación. La amígdala está presente también en las crisis de ansiedad, básicamente cuando comenzamos a tener estos tipos de conflictos emocionales. Las crisis de pánico es el grado extremo en la hiperactividad constante de la amígdala. Una vez que yo veo ya el accidente de tránsito y baja mi intensidad porque veo que no hay nadie herido, pero además veo que este familiar no ha sido un familiar, sino que era un parecido, mucho más deja de activarse mi amígdala y por ende mi cortisol comienza a verse disminuido. Así es como funcionamos nosotros. Así es cuando nos dicen una noticia negativa y nos ponemos a llorar o nos dicen algo óptimo, agradable y más bien sonreímos. Eso tiene que ver exactamente con la amígdala. Y el componente que va añadido es exactamente con la emocionalidad. Eso se almacena. El almacenaje total de todos nuestros recuerdos, tanto iniciales como biográficos, están en el hipocampo. Hay una patología que cuando comenzamos a tener atrofia de nuestro cerebro por falta de funcionabilidad, vamos a encontrar que el parámetro principal exclusivamente en las demencias es el hipocampo que está atrofiado, ¿sí? El que me da el diagnóstico realmente es la imagen, pero además también la clínica. Interesante conocer el aparato límbico, no solamente suponer, porque cuántos casos vemos afuera que apenas el abuelito se olvida, decimos es demencia, pero no establecemos de qué tipo, no cuantificamos hipocampo y no visualizamos obviamente una condición funcional, sino más bien simplemente un síntoma banal. Como para que vayan aprendiendo un poco más, los primeros síntomas de las demencias no es los olvidos ni la falta de percepción en la captación de ideas iniciales, sino que tiene que ver más bien con trastornos del ánimo, 10 años antes, 20 años antes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Doctor, trastornos del ánimo, como que, ¿qué tipo de depresión? Cosas así. Depresiones, claro que sí. Esa injuria neuronal que voy recibiendo 10 años, 15 años en las depresiones crónicas, claramente me va a ir dañando mis neuronas. Y eso ya es un motivo, un gatillador o un generador para que mis neuronas comiencen a mantener un proceso ya de deterioro. Y eso ocasiona pues, que en algún momento se presente una demencia. Las demencias pueden ser tipo Alzheimer, tipo vascular, tipo mixto. Un accidente vascular, por ejemplo, en personas jóvenes que no reciben terapia o procesos de intervención inmediata, ténganlo por seguro que se va a ir deteriorando y va a ser una demencia, no tipo Alzheimer, pero sí una demencia vascular. ¿Ya? Doctor, ¿y hay cómo revocar? Claro que sí, por supuesto. No vamos a revertir el cuadro. Ya una vez que se diagnostica y lo tenemos como demencia, el proceso va a seguir avanzando. El proceso es neurodegenerativo, no podemos pararlo, pero sí podemos enlentecerlo, sí podemos generar que esa persona, sabiendo anatómicamente los daños que tiene y sabiendo qué áreas de nuestro cerebro realmente están perturbadas, podemos regular y podemos generar un tiempo mucho más prolongado de calidad de vida, que es la idea, que es realmente el proceso terapéutico. ¿Sí? Pero siempre y cuando conozcamos estas áreas, conozcamos estas condiciones anatómicas y
y sepamos realmente los mecanismos de acción, básicamente de lo que queremos instaurar en un paciente que padece una patología de estas. Gracias, La, doctor. las vías dopaminérgicas, a usted, Andrea, las vías dopaminérgicas, qué importantes, ¿no? Mesolímbica, mesocortical, la tuberoinfundibular y la nigroesteatal. Importantísimo conocerlas porque de acuerdo a esto vamos a conocer la etiopatología de las alteraciones neuropsiquiátricas, la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno por descontrol de impulsos, las dependencias o abusos de sustancias. Realmente es tan interesante conocerlos y se les va a hacer mucho más fácil cuando veamos la parte ya funcional, conociendo la parte orgánica como tal. En un paciente, por ejemplo, y no tanto psiquiátrico, cuando hablamos del sistema de recompensa, de las vías mesolímbica, mesocortical, también podemos establecer el placer que podemos sentir, no solamente en una comida, no solamente con cierto medicamento, por ejemplo, como caso de las benzodiazepinas. Aquí interviene también cierta biología, como la biología del amor. Cuando ustedes se enamoran, doctores, esta vía se altera, la vía mesolímbica, y por eso comenzamos a tener alucinaciones, ¿sí? Comenzamos a percibir a la persona que está con nosotros como perfecta, la idealizamos, no hay nada mejor que esta persona. Por eso se dice que el amor es ciego, pero más que nada desde el punto de vista psiquiátrico tiene que ver exclusivamente con un delirio de lo que estoy viendo alrededor, ¿sí? Es una idea delirante, lo veo perfecto o la veo perfecta, lo veo único o la veo única, ¿sí? Tiene que ver con estas vías, porque nos gratifica. No podemos estar sin llamar, sin conversar, sin hablar, sin mandarle un mensaje, y comenzamos a tener todo este enmarañado de elementos que hasta cierto punto nos psicotiza, ¿sí? Pero que a la vez nos agrada, nos hace sentir y percibir alegría, gratificación. También cuando la condición es patológica nos puede llevar al suicidio, ¿no? Y por eso muchos de los suicidios son por amor. Por eso mismo se cataloga como un delirio. No todos van a caer en lo mismo, pero básicamente cuando hay esta condición, sepamos interpretarla. Obviamente ya después de cierto tiempo, pues nuestra dopamina ya se regula y ya comenzamos a ver a la persona que idealizamos al inicio, ya le comienzo a ver que es narizón, que tiene orejas grandes, que ya no camina como a mí me gusta, que ya no hace lo que yo quiero. Entonces realmente ya esa dopamina se ha ido normalizando y mis ideas delirantes se van regulando. O sea, ya no estoy psicótico, ¿sí? Eso demora más o menos, y tiene tiempo, más o menos demora como un año, si es que no ha habido, por ejemplo, eventos previos de rupturas, cuando estamos hablando de enamoramiento, no de gusto, ¿ya? Luego vienen otros factores, luego vienen la oxitocina, luego vienen las testosteronas, los andrógenos, bueno, viene una serie de elementos posteriores. El amor no es algo innato como uno dice o como pensaría, tiene que ver con factores orgánicos, y eso es lo que ustedes hoy día están conociendo, ¿ya? Entonces, importancia, por supuesto que sí, el aparato límbico, los sistemas, como lo explicó Nuria, agradable, interesante, gratificante, porque lo íbamos entendiendo y conceptualizando estos pequeños detalles que hoy en el tercer ciclo me sirven para cuando esté en fisiopatología o cuando tenga ya que ver otras patologías mayores, ya voy a tener mucho más conocimiento de las cosas. Entonces, realmente interesante, importante. Me agradó cómo lo hicieron. Nuria lo hizo excelente. Jorge, Cristóbal, Jorge y Henry, pues pusieron empeño, pero siento que les falta un poquito más. Lo hicieron bien también y espero que lo sigan haciendo mejor todos ustedes. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Kenia, Daniela, Nairobi, ¿todo está bien? Adriana, la veo también muy entusiasmada, Adriana. Sí, me gustó el último tema, ¿cómo le explicó, doctor? Me llegó al corazón. Bueno, ya les voy a tomar prueba para ver qué tal, si realmente llegó al corazón. Sí, todas sus palabras, casi lloro, pero mejor me tranquilicé. ¿Usted, Ernesto, todo bien? ¿Joana? ¿Y los que no prendieron acá? Todo bien, todo bien. ¿Alguna duda? Ernesto me dijo que tenía alterada su vía mesolímbica, porque vi a una chica aquí, pero mejor me callo. Es normal, eso es fisiológico, nada es patológico, ¿sí? Así que bastante bien, sigamos. Jóvenes, el próximo tema es sensación. A ver, déjenme ver, perdón un ratito. A ver, es sensación, percepción y atención. ¿Ya? Y ya vamos a empezar con lo que es trastornos mentales. Van a ser más interactivas las clases, vamos a tener más ejemplos y obviamente quiero que vengan leyendo. Ya esto tedioso como anatómico, como aprenderme nombres, como dejar esto que a lo mejor no es tan interesante, no, ya va a venir lo más interesante. Ojalá se arreglen las cosas y podamos hacer una visita al hospital psiquiátrico, ¿sí? Si ustedes lo permiten y si lo desean. O lo podemos hacer también al hospital de Solca, ¿ya? Para que vean el tipo de pacientes que manejamos. Así que va a depender pues ya de cómo se vayan dando las cosas, no de ustedes, no de mí, sino de las circunstancias. Ojalá que estos rebrotes ya comiencen a declinar otra vez y se pueda normalizar todo para que podamos hacer estas visitas, que sí me interesa que las hagan. ¿Ya? Sensación, sensación, percepción y representación. ¿Ok? Profesor, ¿qué quiere que abarque el tema? O sea, ¿quién sí que quiere? O sea, se nos da el tema en general, pero ¿qué quisiera usted escuchar? Quiero que ustedes expliquen cuando hay una duda. Cuando hablamos de charla, no hablamos solamente de leer, porque es fácil tomar de un libro y leo todo. Pero cuando voy exponiendo un tema, es porque he leído, es porque he aprendido y es porque lo he tenido dentro de mi condición, básicamente para poder explicarlo. En la medida en que uno aprende, uno expone. Yo no quiero decir que no leen o solamente leen de un texto y eso transcriben en la exposición. Eso no es exponer, eso es leer. En un solo tema hay una cantidad de elementos que uno puede explicar, conceptos, funcionamiento, patologías que aún no vemos, pero que ya las están explicando, y fisiopatología, como lo fueron incluyendo. Eso significa que lo entendieron, eso significa que leyeron más de un solo texto, que le dieron tiempo al tema. Eso es lo que yo quiero, pero también quiero ver cómo se expresan ustedes, porque ustedes no van a ser solamente médicos de escritorio, ustedes van a interactuar con el resto. Muchos tendrán otros tipos de especialidad y a lo mejor van a tener que expresarse de otra manera. Hay términos coloquiales que ya los vamos a ir quitando. Tiritar, por ejemplo, ¿no? Lo escuché, pero sé que lo vamos a cambiar. Nervioso, sé que lo vamos a cambiar.
términos que obviamente son coloquiales, pero ustedes van a ser médicos. Ustedes van a ser jefes de área, jefes de servicio. Obviamente tienen que saber explicarlo. Y eso es lo que quiero aprender. Y eso más que nada es lo que quiero yo de ustedes escuchar, Adriana. ¿Sí? No es molestarlos. Hoy es lo que tenemos que realizar. Y eso es lo importante, que lo vayan aprendiendo. Hoy que estamos en formación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, era sensación, percepción, ¿y cuál era el otro? Y representa, a ver, espérese, déjenme tenerlo claro. Sensación, percepción y atención. Gracias, doctor. Ya, del libro de Caponi está muy bien explicado y podemos de ahí tomarlo como el libro base, pero lo podemos leer de otra literatura. ¿Ya? Esto ya básicamente es semiología psiquiátrica. Y aquí vamos a entender mucho más y nos vamos a poner más claros con lo que anatómicamente estamos visualizando. Ya vamos a comenzar a ver patologías. ¿Ok? Doctor, Andrea. no, soy Nairobi. Nairobi, perdón. Es que lo que pasa es que yo recién me inscribí y no tengo grupo, entonces quiero que me asigne a uno, por favor. Adriana, usted que es la representante, por favor, ayúdela a Nairobi para que se adhiera a un grupo. No lo puedo elegir yo, tengo que elegir un grupo que tenga menos, porque el que tenía menos ya expuso que era el día de hoy. Ya. Entonces ahorita voy a confirmar con el listado para ver quién se retiró. Ya, ahí la agrego. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo, Nairobi? Sí, doctor, gracias. Ahí converse con Adriana. Bueno, jóvenes, me gustó la charla. Todos tienen 10. No, todos no tienen 10. Pero se acercaron al 10. Nuria tiene 10. Espero que les vaya muy bien. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Gracias, doctor. Ok, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Yo también espero sacar 10 en la próxima semana, doctor. Ojalá, espero. Sí, con gusto. Con énfasis estaré preguntándole a Adriana. Hasta me peinaré. Hoy no me, para que me ponga 10. Bueno, que les vaya bien. Cuídese, doctor, gracias.